Hola, yo soy Sasu. Sean todos bienvenidos al canal Cuida Tips Salud y Bienestar. En esta oportunidad estaremos hablando del consumo de leche y sus derivados, su efecto en enfermedades como la diabetes, padecimientos cardíacos, el cáncer y su asociación con el fortalecimiento de los huesos y el peso. Entonces, vamos a la intro y comenzamos. El valor nutricional de la leche y sus derivados en la dieta se ha puesto en duda en los últimos años, debido al aumento de personas que sufren de intolerancia a la lactosa, alergia a la proteína de la leche y a la posible asociación con varias enfermedades. En este video hablaremos del efecto que tienen los lácteos en la salud, basados en una revisión sistemática de la literatura acerca de este tema publicada en Food and Nutrition. ¿Qué efecto tiene la ganancia de peso y la diabetes en el consumo de lácteos? En el caso de los niños, el incremento en una porción al día de productos lácteos está asociado a 0,65% menos de grasa corporal y a una disminución en el riesgo de sobrepeso y obesidad en un 13%. Se considera que el contenido de proteínas es vital para el control del peso, por su efecto en la saciedad, que previene la ingesta excesiva de calorías. Al ser fuente de aminoácidos esenciales, contribuye en el mantenimiento de la masa muscular, mejorando la composición corporal y facilitando la pérdida de peso durante la restricción de calorías. No se ha establecido una relación clara entre el consumo de lácteos y la presencia de diabetes mellitus tipo 2. De hecho, la proteína del suero presente en la leche y el yogur puede reducir los niveles plasmáticos de glucosa después de las comidas, gracias a la presencia de aminoácidos complejos, en especial la leucina, que está involucrada en la respuesta de la insulina a la presencia de glucosa. ¿Existe alguna relación entre la enfermedad cardiovascular y los lácteos? En términos generales, el contenido de calcio en la leche y sus derivados tiene un efecto benéfico en la presión arterial, una protección que se aumenta al preferir los lácteos bajos en grasa. Sin embargo, se ha visto que los productos lácteos normales contienen colesterol LDL, considerado malo, con partículas no tan densas y por tanto menos relacionadas con aterosclerosis. Además, la presencia de minerales atenúa la presencia de colesterol LDL. Se dice que el consumo de queso no incrementa los niveles de colesterol LDL considerado malo y disminuye el riesgo de enfermedad coronaria en un 8%, y que una ingesta de 200 mililitros día de leche disminuye el riesgo de un evento cerebrovascular en un 7%. ¿Hay algún efecto protector en los huesos? La presencia de nutrientes como proteínas, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, zinc, vitamina D y vitamina K son necesarios para mantener la densidad de los huesos. El bajo consumo de minerales en la infancia y la adolescencia ha sido asociado a un riesgo aumentado de fracturas por osteoporosis en edad media y avanzada, en especial en mujeres. No obstante, no existe evidencia de que haya un efecto protector al consumir lácteos en la adultez en el riesgo de osteoporosis o fracturas óseas. ¿El consumo de leche y sus derivados aumentan el riesgo de cáncer? Los resultados varían. Aunque no hay una relación negativa claramente establecida a la fecha, los estudios muestran que no hay asociación con cáncer de ovario, pulmón, páncreas y hay una relación inversa con el cáncer de estómago. Respecto a otros tipos de cáncer se puede mencionar: cáncer colorectal tiene un efecto preventivo al disminuir la proliferación de células malignas. Cáncer de seno, por su contenido de calcio y vitamina D, presenta una disminución del riesgo en 6 al 10% dependiendo de la cantidad diaria consumida. Cáncer de próstata. Algunos estudios muestran un aumento del riesgo de cáncer en 3 al 9% por el incremento de la circulación de un factor de crecimiento asociado a la insulina. Finalmente, recuerda que lo más importante es mantener una dieta equilibrada, suficiente y acorde a las particularidades propias de cada organismo, y que algunos alimentos deben consumirse con moderación. Consulta con el especialista en nutrición si tienes dudas acerca de los efectos de los lácteos en tu alimentación diaria. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones, colocar en los comentarios tus sugerencias para nuevos videos y acompañarnos en una próxima oportunidad.